Muy buenas a todos y bienvenidos a Ventana Cultural. Hoy tenemos como invitado a Antonio Heredia. Es el coordinador de los conciertos de música de cámara. Con él vamos a hablar de esta edición que están preparando, a ver qué conciertos nos tienen para esta edición. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Coordinador de, bueno, he dicho coordinador de los conciertos, pero tú tienes una vida, una trayectoria profesional, no tiene nada que ver con la música, ¿no? No, no tengo nada que ver con la música. Mi profesión desde hace ya muchísimos años, soy catedrático de universidad y también investigador, y bueno, no tiene que ver nada directamente con la música. Lo que sí me acompaña a la música desde hace muchísimo tiempo, desde que era joven, que era bastante aficionado, desde jovencito, me compraba mis discos, mis historias, siempre relacionado con la música clásica, y bueno, aquí estamos para hablar de ello. Y hablando, yo quería matizar una cosita, hablando de tu profesión. En noviembre te fuiste nombrado miembro de la Academia, ¿verdad?, de aquí de Málaga. Efectivamente, este pasado noviembre entré en la Academia Malagueña de Ciencias, una entidad que tiene bastante solera, cumplió 150 años precisamente. Muchos años. El año pasado, sí. Y bueno, para mí es un honor estar ahí, es un cargo vitalicio, y nuestra transmisión en esa academia es transmitir y comunicar ciencia a la sociedad malagueña y promover eventos relacionados con la ciencia. Muy merecido, porque una persona como tú debe de estar ahí, por supuesto que sí. Bueno, de esto ya vamos a hablar en otro programa, pero vamos a retomar el tema de los conciertos de música de cámara. Cuéntanos, vamos a echarle un vistazo atrás. ¿Cuándo surgió la idea de formar estos conciertos? Sí, la idea surgió 19 años atrás, que no es poco. En el año 2005 fue cuando se celebró el primer ciclo de conciertos, y fue una idea que yo estaba de alguna forma madurando en mi cabeza hacía tiempo, muy aficionado a la música clásica, como ya he dicho, y hablé con el concejal de Cultura en aquel momento, que era Julián Semmero. Nuestro compañero Julián. Nuestro compañero Julián, efectivamente. Yo hablé con él, le pareció buena la idea, y bueno, iniciamos esta historia con un primer ciclo, como estoy diciendo, muy modesto, con apenas, fueron 3 conciertos, pero con 3 solamente obras, es decir, normalmente los conciertos tienen más de una obra, pero aquello fue muy cortito todo, muy como empezando. Y bueno, yo agradezco aquel comienzo. Evidentemente fue el año 2005, me acuerdo perfectamente, el mes de mayo, tengo guardado todavía el cartel que se confeccionó, etcétera, y fue un momento realmente interesante. Bueno, asistió muy poquita gente, claro, que yo no lo conocía mucho, era un poco... Porque era una novedad, Era ¿no? novedad, un poco el boca a boca, pues mira, mañana vamos a dar esto, etcétera, y demás. Y los músicos, recuerdo que los grupos musicales eran pues de Málaga, de la Orquesta Filarmónica de Málaga, y bueno, empezamos, y ya los años siguientes pues ya fue prosperando. Fíjate, ya aquello. son 19, como bien ha dicho, ediciones. Este año es el ciclo número 18, pero llevamos 19 años, porque el año 2020 por la pandemia que nos paró, claro. Bueno, y después de este parón, bueno, hemos dicho, 18 años celebrado, un año por la pandemia que nos ha hecho. Pero ha habido un parón, digamos, y ahora se retoma este formato habitual, ¿no? Sí, porque después del año 2020, el 21 y 22, que fueron los 2 años anteriores, empezamos de una forma un poco discreta, porque la pandemia no se había ido del todo. Por lo menos el año siguiente, todos recordaremos que estábamos un poquito aquí y allí, y solamente hicimos, creo que fue un ciclo de 2 conciertos. Y ya el año pasado, 2022, hicimos un ciclo ya de 3 conciertos, para recuperar, como hemos recuperado ya este año, el formato habitual que hemos tenido casi siempre, no siempre, pero sí casi siempre, que es de 4 conciertos. También recuerdo, es el caso de esta edición. Es el caso de esta edición. Claro. Sí, lo cual no ha sido tampoco una cosa inédita. Recuerdo perfectamente que los años de crisis fuerte económica que tuvimos, 2009, 2010, que probablemente casi todo el mundo se acuerde de aquello, también hubo una reducción presupuestaria importante que nos afectó, por supuesto, recuerdo, nos afectó bastante, y bueno, bajamos también a las 4, no sé si recuerdo bien, a 3, y en algún caso a 2 también. Claro. Bueno, hemos dicho que esta edición retomamos este formato habitual con 4 conciertos. 4 conciertos. 2 de ellos ya se han celebrado, ¿verdad? Sí. Y nos quedan 2, ¿no? Cuéntanos, ¿qué grupo tenéis esta edición? Porque hay variedad y para todo... Sí,
Sí, hablo un poquito de lo pasado y de lo que queda para 2 semanas, ¿no? Sí. Es decir, de todo el ciclo, por decirlo de una forma. Claro, al recuperar los 4 conciertos, yo tenía muy claro que teníamos que hacer algo pues, muy ecléctico, que es la palabra que se utiliza para decir un poco de todo. Un poco de todo. Y que de alguna forma que todo el mundo esté satisfecho, ¿no? Se adapte a todo el público. Se adapte público, casi ¿no? todo el mundo, efectivamente. Creo que así ha sido, y de estos 2 conciertos que hemos tenido, pues son los más clásicos de los 4, y ha habido una buena asistencia de personas, y bueno, estoy satisfecho de cómo artísticamente se ha desarrollado. Estos 2 conciertos son conciertos para cuarteto de cuerda, estos 2 que tú has mencionado. Cuarteto de cuerda, que como todos sabemos, son 2 violines, viola y cello. Ha estado el Cuarteto Granada, el primero de ellos, el Cuarteto de Challenge, que es el segundo de ellos. El primero de ellos fue un concierto, y ya aprovecho para decir que cada concierto lleva un lema, una especie de mensaje, de una forma muy resumida, sobre lo que va a versar. Porque me gustaría que todo el mundo tuviera en cuenta que la música, de alguna forma no lo es, sin duda es una forma de representación de este mundo. Y en este mundo tenemos de todo, no hace falta hacer muchas indagaciones. Tenemos tristezas, tenemos alegrías, tenemos historias bélicas, tenemos historias de todo tipo, tenemos historias amorosas, por supuesto, conflictos, etc. Y la música responde a esa representación del mundo. Y el primer concierto le titulamos pues Tristeza y Melancolía, fundamentalmente. ¿Por qué? Pues porque creo que había que hacer un pequeño, no digo homenaje porque sí, sino un pequeño testimonio de que los 3 años que hemos llevado desde que comenzó la pandemia, y lo que ha venido después, que no es nada fácil, porque ha venido también una crisis económica asociada a ella, y ahora estamos en plena guerra también, de alguna forma sentimos esa guerra, y para colmo el cambio climático parece que nos está pegando fuerte más estos 2 últimos años y demás, pues creo que un concierto de esa naturaleza venía bien. Y efectivamente se tocaron 3 obras en concreto, pues muy directamente relacionadas, sin lugar a dudas, con lo que significa un estado más bien de melancolía, de incertidumbre, de tristeza en algún momento. Hubo una obra del compositor ruso Dmitri Shostakovich, que es una obra realmente una elegía continua, fue la última obra que compuso él, es una especie de epitafio final, un requiem, por decirlo de una forma final, una obra muy, muy triste, realmente, muy, muy severa. También se tocó un cuarteto de cuerdas de un compositor americano, Samuel Barber, donde hay un movimiento central que dicen los entendidos, y además históricamente se toma que es así, donde está una de las músicas más tristes que se han compuesto jamás, que es un movimiento lento de ese mismo cuarteto, que ha sido tocado muchísimo a lo largo de los años, tiene casi 100 años esa música. Por ejemplo, se tocó esa música en el funeral del presidente Roosevelt en Estados Unidos hace ya muchos años, en los funerales que ocurrió con el desastre de 2001, con las Torres Gemelas, que todos recordaremos. En septiembre de 2001. Efectos en el funeral se tocó esta música. Es una música que se ha vendido mucho por las plataformas y demás, y que es una música que además muchas películas la han adoptado también, en situaciones así un poco complicadas y nada alegres, por supuesto, ¿no? Y también otra obra de un compositor letón, de Letonia, Arvo Pärt, muy espiritual, pero también un poco así misteriosa, introspectiva, etcétera, ¿no? Ese ha sido el primer concierto. Cada concierto tiene una llamada y un título. Esta llamada era, como acabo de repetir, melancolía, tristeza, y amargura, transmite estos mensajes que vivimos por desgracia, ¿no? Y que hemos vivido, ¿no? Efectivamente. Y el segundo concierto cambió la torna. Como he dicho, ecléctico, vamos a cambiar un poco el panorama, ¿no? Porque quizá el primer concierto había mucha severidad en la música, lo reconozco, ¿eh? A pesar de eso, el público respondió muy bien. El segundo concierto es algo que estaba pendiente, y pendiente en mi cabeza sobre todo, porque el año 2020, digamos, hubo un parón, nos fuimos todos a casa, pues casi un mes antes de comenzar el que iba a ser aquel ciclo. Y había un concierto, había varios conciertos, pero había uno especial prácticamente preparado, que era sobre música inglesa,
de cámara, por supuesto, estamos hablando de música de cámara, claro, del siglo XX, del siglo pasado. Clásica. Clásica, por supuesto. Música de cámara clásica del siglo XX. Es una música muy especial, a mí personalmente me gusta muchísimo, tiene una, ¿cómo diría?, un bucolismo muy especial, es una llamada muy a la naturaleza típica de la isla británica, lluviosa, muy verde, sin grandes montañas, y está tomada como una música realmente muy, muy bonita, muy hermosa. Y bueno, ahí se tocó algo que se debió haber tocado hace 3 años. Y son obras... Pero mereció la pena, ¿no? Sí, sí, mereció la pena. Obras de Ralph Vaughan Williams, que tiene un cuarteto número 2 que es una maravilla y no me canso de escucharlo. Es una de mis cosas favoritas, que uno tiene sus debilidades, y tiene un cuarteto con un final además que es realmente espectacular. Espectacular en cuanto a cómo te mete en una atmósfera un poco bucólica, etcétera, ¿no? Y obras de otro compositor, Frank Bridge, que está considerado como el padre, entre comillas, de los compositores ingleses del siglo XX. Un hombre también con una música muy especial. Quien escucha ese tipo de música reconocerá de alguna forma en el futuro que los británicos tienen su música también, igual que los alemanes la tienen, mucha más que los británicos, y que los franceses y que nosotros, sin duda. Pero es un lenguaje universal. Es un lenguaje universal, y en este caso la música representaba pues, un paisaje y una forma quizás de mirar ese paisaje y una forma de interpretar también el mundo, ¿por qué no? Queda claro que lo que llevamos de los conciertos ya celebrados, hay diferencias, como bien ha explicado, muy distintas. Pero la edición ha seguido algo excepcional, ¿no? Como, o marca la misma línea de futuras ediciones, ¿no? Es así, ¿no? Sí, sí. Y lo que queda, si que podemos hablar de los 2 que quedan. Claro. Sí, pues... Nos quedan 2. Nos quedan 2, el tercero... Lo recordamos a nuestro, que lo estoy viendo yo, creo que el día 6. 6 y 13 de mayo. De mayo. Efectivamente. 6 a las 7:30 en el 7:30 tarde, el Centro Cultural Vicente Alessandre, que es lo que está viendo. Lo estamos viendo, que ya pueden comprar la entrada. Sí, por todo supuesto, aquel que quiere. Se puede comprar por adelantado y también ese mismo día se puede comprar. Ahí estamos viendo el título del concierto del sábado 29 de abril. Del 29, casi una mirada lo a que la he música. indicado de Frank Bridge, de Vaughan Williams, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pues bien, en el concierto número 3, que será el 6 de mayo, sí. Es un concierto, ¿cómo lo diría? Muy clásico, quizá el más clásico de todos. ¿Por qué? Porque ahí aparece, creo, en la pantalla. El que sea buen aficionado a la música clásica, y hay algunos que van a este ciclo, reconocerán enseguida que es un concierto redondo. ¿Redondo por qué? Porque plantear una misma tarde la sonata para violonchelo y piano de Chopin y la de Rachmaninoff, sonata también para violonchelo y piano, es algo que viene desde hace muchísimo tiempo juntos. O sea, separar esas 2 sonatas es un pecado, por decirlo de una forma. Tienen que ir juntas en un concierto, que es como lo hemos puesto, inédito, nunca lo habíamos tocado aquí en Alhaurín, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tiene un lema realmente interesante. Se le llama homenaje a inspiración, como aparece ahí en el letrero, ¿no? Y homenaje a inspiración, por supuesto. ¿Por qué homenaje a inspiración? Pues porque la primera sonata de Chopin se diferencia en edad de la segunda de unos 40 y muchos años, es decir, casi 50 años, que son años, evidentemente. Son muchos años. Muchos años. Chopin, creo que fue en el año 1840 y tanto, por supuesto, cuando compuso esa sonata, y después Rachmaninoff retomó la idea de esa sonata, ya os digo, casi 50 años después, con su estilo. Y si me permite decir algo más sobre eso, ¿qué es lo que tomó o retomó? ¿Y dónde está el homenaje y dónde está la inspiración? Pues vamos a decirlo claramente. Chopin, todo el mundo lo conoce como un fantástico pianista. Tiene obras de piano fantásticas, sobre todo para piano solo. Los famosos los nocturnos, los valses, las scherzos, bla, bla, bla. Tiene 2 conciertos, si es verdad, para piano y orquesta, pero lo suyo era el piano. Piano, piano, piano. Y claro, el hombre se metió en la idea de hacer una composición con piano, pero con un instrumento como el violonchelo, al cual no estaba acostumbrado, por supuesto. Y cuentan los buenos musicólogos, y lo he leído en varios sitios, que Chopin sufrió muchísimo componiendo esta obra. Es una obra de 30 minutos,
casi media hora, con 4 movimientos, 4 partes, donde Chopin sufre. Y los buenos músicos dicen que se nota en aquellas partes donde sufre. Porque son exigentes. Son muy exigentes. Él no dominaba completamente la lectura del violonchelo, el piano sí, por supuesto, y le costó trabajo, dicen los musicólogos, llevar a cabo esta obra. De todos modos, hay que decirlo bien, es una obra preciosa, queda muy redonda. Hay partes que quedan como no terminadas, pero sí es cierto que en el movimiento lento, que creo que es el tercer movimiento, se diferencian entre sí. Los mismos musicólogos reconocen que el comienzo, por ejemplo, del tercer movimiento, hay un fraseo de violonchelo. Fraseo es una secuencia de notas cortas que está catalogada como una de las más bellas que se han compuesto jamás para violonchelo. Y efectivamente yo la conozco porque la he escuchado muchas veces y la escucharemos evidentemente el sábado 6 de mayo, y son unos segundos, apenas 10-15 segundos, un fraseo, una especie de solo del violonchelo donde realmente hubo una inspiración genial de este hombre. ¿Y qué pasa con Rachmaninoff? Pues este hombre conocía la obra de Chopin, por supuesto, para él Rachmaninoff era un gran pianista. El maestro. Sí, y lo reconocía, no maestro porque no llegó a conocerlo, porque no eran coetáneos, se llevaban muchos años en cuenta que Rachmaninoff falleció ya en los años 30, por ahí del siglo XX, y Chopin murió, quiero recordar, casi a finales del siglo XIX, es decir, hay una diferencia tremenda de edad entre ellos. Pero Rachmaninoff era un gran pianista y por tanto conocía muy bien a Chopin, pero Rachmaninoff era más versátil. Él compuso muchas sinfonías, compuso conciertos, compuso muchas obras distintas, mucho más que Chopin. Se fijó en la sonata de Chopin, y precisamente allí donde él veía, o donde muchos ven, los buenos entendidos, que falta algo, o que aquello fue un poquito sufrido e incompleto, para él era una inspiración. Y basó su obra, su sonata para violonchelo y piano, opus 19, como dice ahí el cartel, pues basándose en esa especie de obra, si no inacabada, no del todo controlada que hizo Chopin. Le salió una sonata distinta. De ahí viene la inspiración, ¿no? Sí, de ahí viene la inspiración. Y un homenaje. El homenaje a la inspiración. Ambas cosas. Y efectivamente la obra de Rachmaninoff es preciosa, muy bonita. Es mucho más escuchada hoy día que la de Chopin. Yo diría que más famosa. A mí particularmente me gusta más también que la de Chopin. Y tiene sobre todo, y llamo la atención ya para terminar con este concierto, que esta sonata, ya la de Rachmaninoff, tiene también un movimiento lento. Casi todas las obras tienen movimientos rápidos, lentos. Los lentos son siempre los más, aparentemente, donde está la inspiración mayor. Tiene un movimiento lento en el cual hay una especie de diálogo entre el piano y el violonchelo realmente espectacular, muy bonita, es realmente bellísima. Es una especie como, yo siempre digo lo mismo, no soy muy pesado con este tema, y algunos lo dicen que es así. Hay una especie como de conversación entre el piano y el violonchelo. Un diálogo, como bien dice. Sí, pero como si, sobre todo, el cello llorara. Es una especie de llanto del violonchelo acompañado del piano. Es realmente espectacular, hermosísimo. Complicidad musical, ¿no? Complicidad sí. musical. Sí. Vamos a seguir hablando de los conciertos, pero... Nos queda uno. Solamente. Sí, nos queda uno y nos quedan bastante cosas. A ver si nos da tiempo a hablar de ellas, porque eres un baúl, ¿no? Un baúl de muchas cositas. El tiempo que sea. Hemos visto que has puesto bastante mimo en estos conciertos, ¿no? Sí, para que sean aptos para todo el público, porque tenemos varios conciertos diferentes, clásicos para todos. Más que para todo ¿Cómo se consigue más que para varios gustos, que es distinto. Varios gustos. Sí. ¿Cómo se consigue este equilibrio? Porque... Vamos a ver, yo creo que debíamos diferenciar, y creo que es bueno diferenciarlo, ¿eh? Claro. Una cosa es poner diversos estilos, que estos 3 conciertos que llevamos o que llevo narrados son muy distintos uno a otro, por supuesto que sí, más clásico, menos clásico, más lento, más severo, más serio, o no, pero eso no significa que sea para todos los públicos. Me explico. Vamos a ver, igual que no hay jazz para todos los públicos, ni hay rock para todos los públicos,
cada uno le gusta un tipo de música. Supongo que eso lo entenderá todo el mundo. Entonces, en la música clásica hay muchas modalidades. Y yo animo a que el público en general se meta en esas distintas modalidades. A mí, por ejemplo, el rock particularmente, francamente, no me llama muchísimo la atención, pero sé por lo entendido que hay muchos tipos de rock, o de música electrónica, o de heavy y demás. Por supuesto, son los gustos de cada uno. Son los gustos, claro. Pero que no digamos que la música clásica es para un público muy especial, porque también creo que esa música es para un público distinto. Son para público al que le gusta esa música. Y me parece estupendo. Cada música tiene su público y a cada uno le dice cosas distintas. ¿Entiende la diferencia? Lo que no se puede pretender es decir, pon un programa de música de cámara clásica para que todo el mundo le encante. No, eso no puede ser. No puede ser. No puede ser porque, insisto, habrá siempre un número de personas que vean refractar y decir que no le atraiga para nada este tipo de música. Igual que a mí me puede pasar con otro tipo de música, o a ti, o a cualquiera, ¿me entiendes? No. Pero dentro de la música clásica, pues sí hemos metido este año en particular bastante modalidades. ¿Entiendes la diferencia? Creo que es importante. Hablamos del último concierto que queda por celebrar, que será el día 13 de mayo, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, este 13 de mayo es un concierto ya muy distinto. Esto es ya, digamos, un poco el colmo de la diferencia, por llamarle de otro modo. Si estáis leyendo ahí, pone ¿qué es lo que se va a tocar? Boleros, pone ahí. Boleros, arreglados por Ricard Miralles. Así como suena, boleros. Y el título, música y palabra. Sí, y el lema es música y palabra, un suave aliento. Me parece un título bonito. Porque en el bolero existe el canto, existe la voz, por supuesto. Cosa que en ese sí que hay voz. Claro, hay voz y música, no cabe duda. Y hay un aliento entre ellos, porque el bolero no es una canción desenfrenada, ni de gritos, ni de nada. Una canción suave, romántica, muy melosa, como todos sabemos. Todos sabemos lo que es un bolero, evidentemente. Y la verdad es que encuentro poca gente que no le guste lo que es un bolero, propiamente dicho. Y en este caso nos visita de nuevo el trío Arbós, está ahí escrito. Trío Arbós, para que el público que lo esté escuchando y viendo lo sepa, es uno de los tríos de cámara de música clásica, porque es piano, violín y violonchelo, de ahí lo de trío, piano, violín y violonchelo, no solo más conocido de España, sino yo digo que es el más importante de España. Tienen ya una antigüedad de 27 años, creo, hicieron la boda de plata hace un par de años, son muy conocidos a nivel europeo, son un grupo de gran categoría, un grupo profesional. Con una larga trayectoria. Sí, tienen grabado un buen número de CDs, algún DVD creo recordar incluso, y además son unos atrevidos en el buen sentido de la palabra, porque quieren que las melodías que no son del todo clásicas, de alguna forma se puedan adaptar, se puedan transcribir con instrumentos de un conjunto de música de cámara, como es un trío, como he dicho, piano, violín y violonchelo. Y yo no sé si recuerdan los que nos están escuchando o viendo, que fue hace 4 años o 5 años, no recuerdo muy bien, de memoria, 5 como mucho, que el trío Arbós tuvo el valor, y también nosotros de traerlo aquí, de poner un concierto con música flamenca, con flamenco. Trío Arbós y un cantador flamenco. Me acuerdo perfectamente de él, el cantador flamenco, con canciones clásicas de toda la vida de flamenco. Se nos llenó, por cierto, el Vicente Alessandre se ha quedado. Sí, y yo que estaba un poco expectante a ver qué era aquello, lo digo con total sinceridad. Sí. Yo salí realmente tocado completamente de aquel concierto. De la felicidad, sí, lo que habéis logrado, ¿no? No por la felicidad de haberlo hecho, sino como espectador. Yo ver allí un cantador que lo tenía a 3 metros de distancia. Es que tú también lo vives como espectador, ¿no? Sí, yo lo tenía a 3 metros de distancia, junto al frente. El cantador, con esa voz quebrada, de quejío que tienen los buenos cantadores flamencos, cantando lo de siempre, lo que muchas veces hemos escuchado. Pero la música no eran guitarras, ni era la percusión clásica que tienen los flamencos, sino era un piano, un violonchelo y un violín. Fusión entre ellos. Eso fue fantástico. Aquello sonaba, a mí me encantó aquello, me encantó a mí y a muchísimos que fuimos ahí. Pues este año, a ver cómo sale, son boleros.
Y los boleros hay que cantarlos, igual que el cantador flamenco, pero en este caso viene Sandra Carrasco, que es una cantante muy versátil, que ha editado no, como se dice, grabado con ellos un disco, un CD realmente interesante, muy bueno. Y bueno, nos va a dar la pasada por los boleros más importantes que hemos escuchado todos en la radio, antiguamente, en la televisión, etcétera, pero en directo y bueno, y con el trío. Expectante, es que así. No se parece en nada a las tres cosas que he dicho antes, en nada. Antonio, ¿qué le dirías a los vecinos, a toda persona que quiere acudir a disfrutar de ahí? ¿Tienes tu cámara? Sí, bueno, yo le diría a la Laurino en particular, porque son los que nos pillan más cerca. Yo también me considero un alaurino, obviamente. Yo, pues creo que son ya 31 o 32 años viviendo aquí. Soy de aquí ya prácticamente. Mis hijos se han criado aquí, etcétera, etcétera. No voy a contar la vida en ese sentido. Yo les diría que se dejen un poco la idea, mal entendida siempre desde mi punto de vista, de que algo que suena de música de cámara, música clásica, es algo fuera de lugar, algo que no todo el mundo se puede incorporar a ella y que es para entendidos. Todo lo contrario. Es una música que es una auténtica, vuelvo a decir lo que decía al principio, una buena representación del mundo donde se puede uno ver en momentos más felices, momentos más bucólicos, momentos más como queramos indicar, y que prueben, simplemente que prueben a verla y no a escucharla, porque escucharla en una radio o escucharla en un CD es distinto. Verla en directo, que tú tengas a 5 o 10 metros, a 3, 4 personas, sudando muchas veces, porque se suda, tocando música clásica, y teniendo ahí viendo cómo las notas del violonchelo rebotan realmente en toda la sala del Vicente Alessandri y demás, es una experiencia. Y yo le invitaría a que probaran, sencillamente. Queda claramente el mensaje, el concepto de estos conciertos. Antonio, desde los comienzos ha habido, creo que más de 130, corrígeme si no. Sí, la verdad es que he perdido, francamente he perdido la cuenta. Casi todos los años lo cuento, y lo digo un poco al principio, pero este año no, pero llevamos más de 115 seguro, que el número último que yo recuerdo. Sí, yo creo que más. ¿Pero 115 qué? 115 obras distintas. No evidentemente conciertos. Claro. Porque en cada concierto puede haber 3 o 4 obras, es decir, claro, la obra. Se suman muchas obras, ¿no? Pero que estaremos en 120 y tantas obras distintas. También digo que hay algunas, no muchas, unas 7 u 8, que ya lo hemos tocado incluso un par de veces, lo digo con total sinceridad. Estamos ya llegando al final del programa y me queda muchas cosas por preguntarle, pero voy a hacer por decir exactamente que contigo, ya lo he dicho al principio, necesitaremos 1 hora y media por lo menos. Un mundo que te apasiona, que es la fotografía, brevemente, ¿verdad? La fotografía, bueno. Sí. Sí, estamos hablando de otra cosa. De otra cosa, hemos pasado de la música. De otra cosa, absolutamente, ¿no? Sí, la fotografía, estoy viendo ahí en pantalla, por cierto, el cantado flamenco. El cantado flamenco, ahí lo tenemos, sí. Aquello fue fabuloso, yo lo recuerdo totalmente. Espectacular, pero bueno, ¿no? Sí, espectacular. Con respecto a la fotografía, pues mira, sí te confieso que esa afición no es muy antigua en mí, y ya tengo una edad, obviamente, sino que surgió sobre todo en los últimos 10, 12, 15 años, por decirlo de alguna forma, por varias razones. En primer lugar, porque por razones que no viene a cuento contar, necesito andar mucho, caminar mucho, etcétera, y ese caminar durante bastante tiempo a lo largo de la semana y demás, pues te hace fijarte mucho en las cosas. Me refiero cuando vas por el campo, en las plantas, los animalillos, que si tal, las rocas, que si está nublado, que si llueve, que si no llueve, por la playa, etcétera, etcétera. Y a mí siempre me ha gustado muchísimo la naturaleza y plasmar eso pues me parecía una cosa bonita. Empecé con el móvil y después ya me he ido profesionalizando un poco. Y segundo, ya acabo, si estamos mal de tiempo, sí. Por mi profesión utilizamos muchísimo la fotografía, no para grandes cosas espectaculares, sino la microfotografía, es decir, el microscopio. Microscopio. Me gustaría que hables de esta conferencia que vas a tener en el MAI. Sí, lo digo muy rápidamente. Exacto. El Museo Andaluz de la Educación, junto con la Academia Malagueña de Ciencias, a la cual pertenezco, han organizado
una exposición que invito también a todos los laurinos a que la visiten. Está en Calle Real, al lado de donde está el museo propiamente dicho, y hay también una serie de conferencias anexas a esa exposición. Ayer precisamente tuvimos una de la antigua rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, que es una gran bióloga celular, y dentro de prácticamente un mes, el día 25 de mayo, yo personalmente doy una conferencia que le he titulado La mirada a través del microscopio, así como suena. Hay que ir a verte y escucharse y presenciar ahí hablo de esta conferencia. fotografía, sin duda hablo de fotografía. Hablaremos de ello. Ha sido un placer tenerte aquí con estos conocimientos que vosotros, tienes como... Muchas gracias por invitarme y poder, de alguna forma, trasladar todo esto a... Lo dicho, un placer. Muchísimas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos y nos encontramos la semana que viene aquí en Torrevisión. Hasta entonces.